Buenos días, chicos. Nos toca en la siguiente unidad el metabolismo de los lípidos. Como ya habíamos visto en la clase anterior, que era metabolismo de lipoproteínas, ahora debemos continuar. Empecemos con el metabolismo de los triglicéridos. Ya sabemos que un triacilglicerol está formado por una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. El primer ácido graso es un ácido graso saturado, el segundo ácido graso es un ácido graso monoinsaturado y el tercer ácido graso normalmente es un ácido graso poliinsaturado. Es la forma en la que se almacena la energía, principalmente en el músculo y en el tejido adiposo, y son gradualmente metabolizados entre una comida y otra dependiendo de la cantidad de ingesta. Los ácidos grasos, ya sabemos, pueden sintetizarse a partir de una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácido graso, o a partir de una molécula de gliceraldehído 3-fosfato que se obtiene a partir de la glicólisis. Por lo tanto, la glucosa es un aportante muy importante en la síntesis de los triacilglicerol. ¿Qué se necesita para fabricar una molécula de triacilglicerol? 3 moléculas de ácidos grasos, una molécula de glicerol, ocurre en el citosol de las células y está activado por la insulina y por ende la degradación de los mismos va a estar activada por el glucagón. Bueno, ¿cuál es el primer paso? El primer paso consiste en activar el ácido graso. El ácido graso se activa mediante la unión a la coenzima A. Esta reacción está catalizada por la acil-CoA sintetasa. Como se utiliza una molécula de ATP, el término es sintetasa y se genera como producto acil-coenzima A. Si era ácido palmítico, sería palmitoil-coenzima A. El glicerol también debe activarse, por lo tanto también debe estar unido a una molécula de fosfato. Al reaccionar con el fosfato, se convierte en glicerol 3-fosfato. Glicerol 3-fosfato ya puede convertirse en gliceraldehído 3-fosfato o en dihidroxiacetona fosfato. La síntesis de los triglicéridos varía según el órgano: hígado, riñón, intestino y glándula mamaria. El glicerol reacciona con una molécula de ATP para generar glicerol 3-fosfato gracias a la glicerol-quinasa. Y esta molécula ya puede reaccionar con una molécula de acil-CoA para generar monoacilglicerol 3-fosfato y está catalizado por una acil-CoA transferasa o sintasa. Como no se gasta una molécula de ATP, la enzima también se llama sintasa. Esta molécula reacciona con la segunda molécula de ácido graso y se convierte en diacilglicerol 3-fosfato. ¿Qué está estorbando en este punto? La molécula de fosfato. Pero fíjense que esta misma molécula, si reacciona con una base, se va a convertir en un fosfolípido. Por lo tanto, diacilglicerol 3-fosfato también es precursor de los fosfolípidos. Hay que hidrolizar esta molécula de fosfato, por lo tanto ingresa una molécula de agua y se genera diacilglicerol y sale el fosfato. El diacilglicerol reacciona con acil-CoA y ya se convierte en triacilglicerol. Por lo tanto, son reacciones sencillas de transferencia de ácidos grasos. Todas las enzimas se llaman monoacilglicerol sintasa, diacilglicerol sintasa y triacilglicerol sintasa. En el músculo, como no tenemos, en el tejido adiposo, no tenemos glicerol quinasa, entonces el glicerol proviene exclusivamente de la glucosa. La glucosa va a generar diacilglicerol. Diacilglicerol puede convertirse en gliceraldehído 3-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato puede convertirse en glicerol 3-fosfato por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Por ende, glicerol 3-fosfato ya reacciona con acil-CoA y estas son las mismas reacciones que acabamos de ver anteriormente. Por lo tanto, estos dos tejidos,
el aportante del glicerol 3-fosfato es la molécula de glucosa. Por lo tanto, si la dieta es muy rica en glucosa, vamos a terminar generando gran cantidad de triacilglicerol que se va a almacenar principalmente en el tejido adiposo y una pequeñísima proporción que actuará como tejido de sostén y tejido de emergencia en el músculo. Esto era lo que decíamos hace rato. El diacilglicerol fosfato puede convertirse en glicerol 3-fosfato. Ya sabemos que el gliceraldehído puede convertirse en dihidroxi. Esta es una reacción reversible. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa convierte en glicerol. El glicerol reacciona con una molécula de ácido graso. Ya tenemos monacilglicerol 3-fosfato, que al convertirse en diacilglicerol 3-fosfato también recibe el nombre de ácido fosfatídico. Y el ácido fosfatídico, lo habíamos dicho anteriormente, también puede ser precursor de los fosfolípidos. Muy bien, esto es para seguir viendo cómo se sintetiza el glicerol. Esta es una reacción completa de la misma. A continuación, ya vimos entonces que la síntesis de los triglicéridos es bastante sencilla. Vamos a la degradación. La degradación de los triacilgliceroles ocurre generalmente en intervalos de ayuno o cuando la actividad física es de tipo aeróbico, que va a generar como producto 3 moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol. El glicerol puede convertirse en glicerol 3-fosfato, en gliceraldehído 3-fosfato, y gliceraldehído 3-fosfato puede convertirse en glucosa. Por lo tanto, el glicerol es gluconeogénico. Bueno, muy bien. Genera entonces como producto glicerol que puede ser convertido, ya lo acabamos de ver. Los ácidos grasos son enviados al torrente sanguíneo, se unen a la albúmina, ingresan a la célula y los ácidos grasos de cadena larga se van a las mitocondrias. En las mitocondrias existe una vía metabólica que se llama beta-oxidación, que se encarga de quemar los ácidos grasos para generar acetil-CoA. Y acetil-CoA es alimentador del ciclo de Krebs. Por lo tanto, tenemos NADH y SADH que son responsables finalmente de la síntesis del ATP en la cadena transportadora de electrones. La degradación se lleva a cabo por 2 enzimas, la lipasa sensible a hormona y la diacilglicerol lipasa. La lipasa, la primera enzima, reconoce específicamente ácidos grasos de la posición 1 y 3. Y la diacilglicerol reconoce específicamente ácidos grasos de la posición 2. Por lo tanto, el producto final va a ser 3 moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol. Bueno, con esto terminamos el metabolismo de los triacilgliceroles, que es bastante sencillo. Vayamos ahora al metabolismo de los ácidos grasos. Esta es una serie de ácidos grasos que generalmente consumimos a diario, dependiendo del tipo de alimentación que realizamos. Si nuestra alimentación es rica en grasa saturada, lo máximo que vamos a tener es ácido palmítico, esteárico mayoritariamente, y si de repente un poco de ácidos grasos esenciales que se encuentran en forma de aceite, vamos a tener preferentemente omega 6. Y si la alimentación es rica en aceite de pescado, omega 3. Y aceite de oliva o ley. Pero los frutos secos también contienen una pequeña proporción de ácido leico. Bueno, ¿dónde ocurre el metabolismo de los ácidos grasos? En el citosol, ¿verdad? La síntesis ocurre en el citosol, pero el problema principal es que el acetil-CoA se encuentra en las mitocondrias. Por lo tanto, tenemos que sacar el acetil-CoA desde las mitocondrias hacia el citosol. Por lo tanto, se inicia, podríamos decir que es parecido a la gluconeogénesis, que se inicia en las mitocondrias y termina en el citosol. ¿En qué consiste la síntesis de los ácidos grasos? En la condensación sucesiva de moléculas de acetil-CoA. Solamente que necesitamos un intermedio que provea la energía necesaria, que es malonil-CoA. Y para la síntesis de los ácidos grasos necesitamos NADPH. Recuerdan que la ruta de la pentosa fosfato proveía NADPH para la síntesis de los ácidos grasos, del colesterol, de los cuerpos cetónicos, etc.
lo que se sintetiza en el citosol o qué tipo de ácido graso se sintetiza en el citosol? Ácido palmítico. Los ácidos grasos de mayor tamaño se sintetizan en las mitocondrias o en los microsomas. Y entre los ácidos grasos insaturados solamente podemos fabricar monoinsaturados. Ya sabemos que no podemos fabricar poliinsaturados porque esos necesariamente deben ser proveídos por la dieta diaria. ¿Qué implica la síntesis? La acumulación de sustrato en el compartimento adecuado, la síntesis propiamente del ácido graso y posteriormente si hay que aumentarle el tamaño o incorporarle un ácido graso, eso ya ocurre normalmente en las mitocondrias o en los microsomas y se completa en el retículo endoplasmático. Bueno, lo primero que nosotros necesitamos es sacar el acetil-CoA de las mitocondrias. ¿Cómo sacamos acetil-CoA? El acetil-CoA reaccionaba con oxalacetato para generar citrato. El citrato puede salir de las mitocondrias gracias a una lanzadera. Sale al citosol y por la citratoliasa vuelve a regenerar acetil-CoA y oxalacetato. ¿Okay? Entonces, ¿qué nosotros sabíamos? Que el piruvato se descarboxilaba acetil-CoA, acetil-CoA reacciona con oxalacetato para convertirse en citrato, citrato sale de las mitocondrias y en el citosol se regenera de vuelta en oxalacetato y acetil-CoA. El acetil-CoA es direccionado hacia la síntesis de los ácidos grasos, mientras que el oxalacetato puede convertirse, tiene dos destinos, convertirse en malato. ¿Se acuerdan que el malato podía entrar en las mitocondrias? El malato volvía a convertirse en oxalacetato. La otra opción que tenemos es que el malato se convierta en piruvato. El piruvato también puede entrar en las mitocondrias sin problema, pero tiene que volver a reaccionar, ¿verdad? Con CO2 para generar oxalacetato gracias a la piruvato carboxilasa que habíamos visto en la gluconeogénesis. ¿De dónde proviene el NADPH? Ya lo dijimos, de la ruta del ACE. ¿Cómo se sintetiza malonil-CoA? Por reacción con acetil-CoA. El acetil-CoA reacciona con una molécula de ácido carbónico para generar malonil-CoA. La síntesis se lleva a cabo por una sola enzima que se llama ácido graso. Por un complejo multienzimático denominado ácido graso sintetasa. El ácido graso sintetasa necesita una proteína transportadora que se denomina proteína portadora de acilo y es el ácido pampoteno. ¿Cómo ocurre el proceso? Acetil-CoA reacciona con malonil-CoA, se pierde una molécula de CO2, la misma ingresó y se convierte en acetoacetil-CoA. Acá hay una molécula de un doble enlace, un CO con un doble enlace que nos está estorbando, por lo tanto, se ocurre la primera reducción. Se rompe el doble enlace, un hidrógeno entra allí y el otro hidrógeno entra al carbono y se forma un hidroxilo. Ahora, el grupo cetona se convirtió en hidroxilo, ahora tenemos que eliminar ese hidroxilo, quitamos una molécula de agua, por lo tanto hacemos una deshidratación y se forma un doble enlace. A continuación, la siguiente reducción y eso ya genera el ácido graso saturado. A continuación, se vuelve a ocurrir el mismo proceso y se reinicia tantas veces sea necesario este proceso para generar una molécula de ácido graso, que tenga 16 átomos de carbono. Esta sería la secuencia de reacción. Va de 2 en 2. Y la elongación y la insaturación que habíamos dicho que solamente podrían sintetizarse ácidos grasos monoinsaturados y la elongación ocurre en las mitocondrias o ocurre en los microsomas. Bueno. ¿Quién regula la síntesis? La síntesis es regulado principalmente por dos hormonas, que son la insulina y el glucagón.
La insulina va a estimular la síntesis de los ácidos grasos y el glucagón va a inhibir la síntesis de los ácidos grasos. ¿A qué nivel se regula? A nivel de la acetil-CoA carboxilasa. Esta enzima es la que se activa por la insulina o bien se inhibe por el glucagón. A continuación vemos la degradación de los ácidos grasos. ¿Qué ocurre cuando estamos en un proceso de ayuno constante? Se produce degradación de los ácidos grasos por la escasez de glucosa dentro del organismo. Por lo tanto, se recurre a la segunda fuente de energía. Bueno, muy bien. ¿Dónde ocurre? A diferencia de la síntesis, ocurre en las mitocondrias. ¿Por qué tiene que ocurrir en las mitocondrias? Porque el ciclo de Krebs está en las mitocondrias y esta vía provee acetil-CoA. ¿Qué se necesita? Necesitamos movilizar previamente ácidos grasos desde su reserva, que sería en este caso el tejido adiposo. El ácido graso va a venir unido a la albúmina, va a ingresar en el músculo, supongamos que estamos haciendo una actividad física aeróbica. Entonces, como consecuencia de eso, los ácidos grasos proveen mayor cantidad de acetil-CoA y el músculo coge qué combustible utilizar. ¿Ya? La glucosa solo provee 38 moléculas de ATP, sin embargo, una molécula de ácido palmítico provee 129 moléculas de ATP. Entonces, bueno, utiliza el proveedor de mayor energía. Ahora, la primera etapa entonces consiste en la movilización de los ácidos grasos. ¿Quién es la enzima regulada? La lipasa sensible a hormona, que es la que degrada los ácidos grasos de la posición 1 y 3. Bueno, en la segunda etapa, el ácido graso ingresa en el interior de las células y tiene que activar. Reacciona con una molécula de coenzima A y se convierte en acetilcoenzima. A continuación, acetil-CoA tiene que ingresar en las mitocondrias. En las mitocondrias existe un transportador de ácido graso y este transportador de ácido graso se denomina complejo L-carnitina. El complejo L-carnitina está formada por 3 enzimas. L-CAT1, que es carnitina acetiltransferasa 1, se encuentra en la membrana. Recuerden que las mitocondrias tienen doble membrana, por lo tanto se encuentra en la cara interna de la membrana mitocondrial externa. ¿Qué hace? Hace reaccionar la carnitina con el ácido graso para generar acetilcarnitina. En la membrana mitocondrial interna existe un transportador de ácido graso y se llama carnitina acetiltraslocasa. Esta traslocasa permite que acetilcarnitina ingrese en la matriz mitocondrial. Y en la matriz mitocondrial, una vez que está ahí, en la cara interna de la membrana mitocondrial interna existe otra enzima, que es CAT2, que vuelve a regenerar acetil-CoA y de vuelta genera carnitina que se recicla y va nuevamente a las mitocondrias para que pueda volver a transportar otra molécula de ácido graso. Muy bien, entonces nuestro sistema de L-carnitina es CAT1, CAT y CAT2. Ahora, una vez que se encuentra en el interior de las mitocondrias, el ácido graso ingresa en la beta-oxidación y la beta-oxidación es exactamente inversa a la síntesis. Entonces, en la primera reacción vamos a tener una oxidación. El oxidante va a ser PAC, ¿verdad? Le va a quitar 2 hidrógenos al carbono alfa y al carbono beta y va a generar SADH2 y vamos a tener un doble enlace. A continuación, en el proceso anterior era una deshidratación, ahora va a ser una hidratación. Ingresa una molécula de hidrógeno en el carbono alfa y el OH en el carbono beta y tenemos un hidroxilo. A continuación, queremos generar una cetona.
una segunda oxidación que está mediada por NAC y vamos a quitar el hidrógeno del OH y el hidrógeno del carbono y se va a formar un doble enlace. Entonces tenemos dos cetos, uno a continuación de uno, el siguiente a continuación de este metil. Entonces, en la siguiente etapa ya tenemos formado una molécula de acetil-CoA. Lo único que vamos a hacer es romper esto y vamos a generar acetil-CoA y el ácido graso tiene ahora 2 carbonos menos y reinicia la beta oxidación. Muy bien. El acetil-CoA generado, ¿verdad?, ingresa en el ciclo de Krebs. El acetil-CoA generado ingresa en el ciclo de Krebs y eso nos va a permitir generar NADH y SADH, que son alimentadores de la cadena transportadora de electrones. Esto es un paralelo entre la beta oxidación y la síntesis y vamos a ver que son procesos exactamente inversos.